Muy buenas tardes, estimadas estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver un tema sumamente interesante sobre planificación curricular. Estoy por encargo de su maestra María Esther Cuipaldi. Entonces vamos a ver, ahora soy la maestra Yanina Tello. Vamos a ver un tema sumamente interesante sobre la planificación. Tenemos acá, quiero preguntarles si se ve, si lo ven. Buenas noches, mi sí, sí se ve claro. Perfecto, muy bien. Es un gusto estar en esta ocasión con ustedes, como a pedido de la profesora María Esther. Se le han cruzado algunas actividades, entonces somos amigas de muchos años y para eso es la confianza, ¿no es cierto? Había sacado algo sobre lo que conocemos. Esto es sobre planificación curricular, que entiendo que es el curso que llevan con ellas. Y acá nosotros vemos lo que es una competencia y qué es la planificación de corto o largo plazo por competencias. Aquí vemos las características del enfoque por competencias y la característica de la planificación curricular por competencias. Vemos también los procesos pedagógicos, los elementos de la planificación curricular y su relación y las unidades y sesiones de aprendizaje. ¿Qué es una competencia? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir qué es una competencia? ¿Qué es lo que se considera una competencia? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Miriam, Viene a ser las habilidades, en este caso, las habilidades que tiene un alumno, ¿no? Para poder desarrollarse dentro de un aprendizaje. así es. Muy bien. ¿Y qué partes, por ejemplo, qué características tiene una competencia? ¿Es lo mismo competencias que objetivos? ¿Será igual competencias que objetivos? No, profesora, competencias, bueno, sí, disculpe, buenas Sí. noches. ¿Cómo estás, Sí, mi no, amor? buenas noches. Competencia es lo que se busca en sí, que el niño exprese, ¿no? Dentro del currículo nacional, por ejemplo, nos indican en el área, nos los dividen en competencias, ¿no? De acuerdo a Sí, cada área nos dan diferentes competencias, pero, y después de eso nos dan capacidades y desempeños. Bueno, a mi claro, criterio yo creo que no sería la competencia en sí el objetivo exacto, porque se subdivide esa competencia, se subdivide en varias capacidades dentro de esa misma competencia. Entonces, a mi criterio, pero no sabría decirle, pero como le digo, yo lo consideraría que no es netamente el objetivo de repente me equivoco. claro. Disculpe. Miren, lo que pasa es que la competencia es un conjunto de habilidades que uno debe desarrollar para el logro de un propósito, ¿no es cierto? Y las competencias tienen una manera de redactarse muy diferente de los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un propósito a lograr, ¿no es cierto? Las competencias, ¿cómo se redactan? Se redactan en indicativo presente. Por ejemplo, si estamos enseñando a sumar, suma es el verbo, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Sobre qué y cómo lo hace? Cuando nosotros estamos redactando una competencia que también nos sirve para redactar un indicador que es un verificador de si se logró o no se logró
la competencia. En el caso de los objetivos, son propósitos a conseguir. En la competencia se dice suma números naturales con facilidad, sin equivocarse. En los objetivos se redacta sumar números naturales hasta decenas, por ejemplo, hasta las 2 o 3 decenas, sin equivocarse. ¿Se dan cuenta? El objetivo se redacta en infinitivo. La competencia se redacta en indicativo. El tema es el tema de la lección y también hay un requisito. ¿Cómo lo hace? El requisito es de qué manera lo hace, si lo hace equivocándose, con exactitud, sin exactitud. En el requisito hay un tema de complejidad o de simplicidad. Entonces, una competencia no es otra cosa que un conjunto de habilidades para declarar que algo se ha dado como aprendizaje, ¿no? Y la competencia nosotros sabemos que tiene 3 aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? El aspecto cognitivo o conceptual, el aspecto metodológico procedimental y el aspecto actitudinal o valorativo, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ver cuáles son las características del enfoque por competencias. Nosotros sabemos que las características del enfoque por competencias es que vemos qué es lo que el alumno tiene que aprender, cómo lo tiene que aprender y qué puede hacer con lo que ha aprendido, ¿no? ¿Qué aprende? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué le sirve? ¿Cómo va a cambiar su visión del mundo? ¿Cómo va a cambiar su manera de sentir y de percibir el mundo? ¿No es cierto? Y acá nosotros en la planificación conocemos qué es lo que ha puesto su maestra, qué es la competencia, las características del enfoque de competencia, los procesos pedagógicos, las unidades y sesiones de aprendizaje. Nosotros planificamos de corto plazo, de largo plazo, de mediano plazo. ¿Qué es una planificación? Es una previsión, es una organización para evitar que ocurran imprevistos, ¿no es cierto? Una planificación de largo plazo, ¿cuál es? La planificación que hacemos para el año. Una planificación de corto plazo, mediano plazo, por ejemplo, es la que nosotros hacemos para el mes. Y una planificación de corto plazo, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, cuando nosotros planificamos nuestras clases para el día, ¿no es cierto? Y las hemos basado en la competencia. ¿Y cuáles son las características del enfoque por competencias que nosotros estamos viendo a la hora de verificar esos aprendizajes? ¿Qué es lo que aprendió como conceptos? Es decir, el aspecto cognitivo conceptual. ¿Qué hace con lo que aprende? Es el aspecto metodológico y procedimental y cómo lo aprende y para qué le sirve, qué es el aspecto y cómo cambia su conducta, que es el aspecto actitudinal. Las características de la planificación por competencias son características que hacen que nuestra planificación curricular pues esté apuntando a lo que son los aprendizajes que queremos lograr. Y hay diferentes procesos pedagógicos, ¿no es cierto? Y vamos a ver los elementos de la planificación curricular y su relación. Están las unidades y sesiones de aprendizaje. Las unidades son las planificaciones de mediano plazo. Las sesiones de aprendizaje son las de corto plazo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la planificación de largo plazo? La que hacemos para el año, ¿no es cierto? Y vamos a ver los elementos de la planificación curricular y su relación.
Aquí tenemos ideas fuerza, que son las ideas que van a sostener esta planificación. Y vamos a revisar la competencia. ¿Qué es la competencia? Es un saber actuar en un contexto determinado. Y a través de la competencia vamos a movilizar y a combinar capacidades de diferente naturaleza. También tenemos en cuenta los principios éticos, las disposiciones afectivas, ¿no es cierto? Aquello que tiene que ver con las emociones, las habilidades cognitivas, aquello que tiene que ver con la captación de conceptos, ¿no es cierto? Y también las socioemocionales. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Para planificar debemos tener en cuenta el enfoque de competencias. Enfoque de competencias. Y vamos a ver qué significa el enfoque de competencias. ¿Qué significa? Que debemos proponer situaciones desafiantes. ¿A qué le llamamos situaciones desafiantes? Aquellas que reten al pensamiento del estudiante, ¿no? Reten el pensamiento del estudiante. Y esto nos lleva a decir que las competencias se evidencian en el actuar complejo. Se notan en la forma como vamos a proceder, cómo vamos a actuar. Y cómo actuamos, en qué se basa este actuar, en la respuesta que se da frente a los retos que la vida nos pone, que nos ponen los conocimientos, que nos ponen las situaciones que nos toca vivir. Y ahí sale, se pone de manifiesto en un actuar de alta demanda cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar de manera adecuada frente a un reto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a nosotros nos hablan de algo que nosotros ya hemos aprendido y que tiene que ver con nuestros saberes previos, inmediatamente van a salir a relucir nuestros saberes previos. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un aprendizaje matemático, del conocimiento, la numeración del 0 al 20 o del 1 al 20, nosotros vamos a decir, sí, yo sé, yo conozco. Y empezamos a contar. Y nos dicen, por ejemplo, en este grupo o conjunto están encerrados un número de elementos que van del 1 al 20, cualquiera. Y entonces, como sabemos, del 1 al 20, nosotros vamos a actuar de acuerdo a esa demanda cognitiva. Y nosotros vemos en un conjunto que hay 6 elementos. Si conocemos el número 6 y conocemos su concepto, conocemos la idea, la hemos internalizado, y entonces nosotros decimos, ahí hay 6 elementos, le toca el número 6. Hay 2 elementos, le toca el número 2. No hay nada, está vacío. Es un conjunto vacío. Le toca el 0. ¿Qué estamos actuando? Estamos actuando de acuerdo a la base cognitiva, de base de respuesta, ¿no es cierto? Estamos actuando de acuerdo con el reto, de acuerdo con nuestros saberes previos. ¿Y cuáles son las características de la planificación curricular? Nos dice que la planificación de la planificación curricular es cíclica. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se va a volver a replantear y volver a planificar previa evaluación racional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta qué tanto hemos logrado que aprendan y como alumnos, en el caso nuestro, estamos viendo qué tanto hemos aprendido.
Cuando nosotros hacemos una metacognición, por ejemplo, ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me resultó fácil? ¿Qué me resultó difícil? Hemos hecho una autorreflexión de nuestro aprendizaje, de nuestros logros. Y entonces estamos evaluando cuando evaluamos para nosotros y nuestros aprendizajes, no estamos haciendo más que una autorreflexión, que no es lo mismo que autoevaluación. Una autoevaluación es tomarnos examen con nota y ver qué tanto aprendimos. Una autorreflexión es una metacognición, ¿no es cierto? Y nosotros, cuando hacemos una planificación curricular que es cíclica, es racional, es producto de reflexión pertinente, o sea que nosotros tenemos que ver qué tanto necesitamos reprogramar de lo que hemos aprendido o qué tanto no necesitamos reprogramar. Entonces tenemos en cuenta la demanda y la necesidad. Y por eso se caracteriza por ser flexible y abierta, ¿no es cierto? Es cíclica, es racional, es pertinente, es flexible y abierta, la planificación curricular. Y los procesos pedagógicos, ¿cómo son los procesos pedagógicos? Son recurrentes. ¿Qué significa? Que se presentan durante toda la sesión. No es que nosotros la motivación la vemos un ratito y ya hasta la próxima, si te he visto no me acuerdo, no. Se presentan durante toda la sesión de aprendizaje. Por eso son recurrentes, son permanentes, están ahí presentes, ¿no es cierto? Son recurrentes durante toda la sesión de aprendizaje y tienen en cuenta los intereses de los estudiantes y el propósito de la clase. No presentan una secuencia lineal, no es un esquema como una raya horizontal, no. Se van dando de acuerdo a lo que nosotros nos damos cuenta que se necesita durante la clase. ¿Qué necesito yo como maestra para que mis alumnos puedan entender bien aquello que yo pretendo que aprendan? ¿Y qué necesitan mis estudiantes para fijarle mejor el conocimiento? Por eso, la planificación curricular tiene que operativizarse a la planificación anual. ¿Y qué significa eso? Se operativiza en una planificación anual que es de largo aliento, en las unidades didácticas que es mediano, ¿no es cierto? Y en las sesiones de aprendizaje que es de corto alcance, ¿no es cierto? Por eso que tenemos, y la planificación curricular se está dando en la planificación anual, que es de largo alcance, las unidades didácticas, que es de mediano alcance, que es para un mes. Esto es para 12 meses, para un año, 10 meses que dura el año. Las unidades didácticas son para los 21 o 30 días que nos dura el mes, y las sesiones de aprendizaje son para cada lección, ¿no es cierto? Por eso que decimos que es de largo, mediano y corto alcance. Las competencias y sus capacidades se irán desarrollando de forma progresiva en las diferentes competencias y capacidades. Se desarrollan de forma progresiva. ¿Y cómo se desarrollan de forma progresiva? De acuerdo a las diferentes situaciones planteadas, ¿no? Y vamos a ver qué sigue. En la planificación anual se hace una descripción general de los aprendizajes esperados, o sea, de lo que se espera que aprendan los estudiantes al finalizar el año escolar. Por ejemplo, si nosotros estamos con 5 años, nosotros vamos a esperar que nuestros alumnos salgan muy adaptados, con algunos conocimientos previos que les van a servir para que ellos aprendan a
adaptarse o se adapten mejor en la primaria, para que en el primer grado ellos puedan aprender a leer y escribir con más facilidad, que aprendan a respetar las normas, que aprendan a socializarse, que aprendan a sociabilizar, que aprendan a expresarse, que aprendan a respetar consignas, ¿no es cierto? ¿Qué insumos importantes serán para su evolución? Primero, ¿qué capacidad de adaptación tienen? Segundo, ¿qué capacidad de llevar a cabo las consignas? ¿No es cierto? Y qué tanto ellos se han socializado, sociabilizado y qué tanto han madurado, ¿no es cierto? ¿Cómo les ha ido con la maduración? ¿No es cierto? Y entonces, todo lo que nosotros vemos acá, la adaptación, el respeto de consignas y la capacidad de haber madurado, que ahorita se me acaba de ir la palabra, todo eso que lo ponemos acá permite ver los logros de aprendizaje que se esperan en cada grado. Aquí va a funcionar la autoevaluación y sobre todo la metacognición. La autoevaluación es el tomarse el examen cada uno, tomarnos el examen nosotros mismos. Acá yo les decía, para la maduración es el aprestamiento, nos sirve para la capacidad de maduración, la capacidad de adaptación, para la capacidad de haber retenido saberes previos, el saber, por ejemplo, obedecer consignas, ¿no es cierto? Es sumamente importante. Todo eso, esa capacidad de socialización, sociabilización, adaptación, el buen aprestamiento, el, la capacidad de poder llevar a cabo consignas, permiten ver los logros de aprendizaje que se esperan en cada grado. Y tenemos la elaboración de la descripción general. La descripción general considera los aprendizajes a lograr en el grado, pero esto no está así aislado, esto está sobre la base de los saberes previos, sobre la base de la capacidad de adaptación que se ha dado, ¿no es cierto? La capacidad de maduración, ¿no? Para poder lograr el grado. En, en los dos ciclos que se dan en educación inicial, tenemos el primer ciclo, que es de 0 a 2 años, que es la estimulación temprana. Ahí que se va a haber conseguido que ellos puedan reconocer las consignas, que puedan ellos tener cierto desarrollo socioemocional, que puedan comunicarse con los demás, etcétera, etcétera. Es un primer grado de aprestamiento, ¿no es cierto? Y en el segundo ciclo, que es de 3 a 5 años, que es la verdadera educación inicial, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí el aprestamiento es mucho más específico y se traduce en saber respetar y cumplir con las consignas, saber manejar su parte socioemocional, una mejor relación con los demás, el saber compartir, ¿no es cierto? El saber socializar, respetar las normas, el saber sociabilizar, el tener esa capacidad de lograr amigos y jugar con ellos sin pelear, ¿no es cierto? Eso es la sociabilización, la capacidad de amigabilidad en función a los estándares del ciclo, teniendo en cuenta la situación o nivel de aprendizaje del año anterior, se plantea el reto para el presente año, ¿no es cierto? Y en educación inicial estamos nosotros preparando al niño, ¿no es cierto?, para poder ingresar
con éxito en la educación primaria. Y por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el primer ciclo de 0 a 2 años, mediante la estimulación oportuna o estimulación temprana, nosotros lo estamos preparando para que su ingreso en el segundo ciclo, que es la educación inicial de 3 a 5 años, ellos puedan tener un ingreso exitoso, productivo, sin traumas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en los mapas de progreso se proponen los estándares nacionales de aprendizaje. ¿Qué es lo que el niño tiene que lograr en cada edad, en cada grado? ¿No es cierto? Generalmente en educación inicial, en el primer ciclo de 0 a 2 años, está la estimulación temprana, la socialización, la sociabilidad, el manejo socioemocional, el manejo de la comunicación, ¿no es cierto? En cambio, de 3 a 5 años, que es el segundo ciclo de educación inicial, ahí los preparamos para mayores retos, que ellos puedan entender bien las consignas, llevar a cabo los trabajos que los preparan en el aspecto no solamente socioemocional, sino en los aspectos cognitivos también, como saberes previos para que ellos tengan éxito al entrar en la primaria. Y entonces los estándares de aprendizaje, que son metas de aprendizaje que son claras, que es lo que se espera que alcancen los estudiantes de todo el país a lo largo de su escolaridad básica, ¿no? Eso es sumamente importante. Y los mapas de progreso permiten saber cuán cerca o cuán lejos están los niños, nuestros estudiantes, de alcanzar el nivel de logro esperado, de acuerdo a la competencia para el grado o para el ciclo. ¿Qué tanto nosotros hemos conseguido que nuestros alumnos logren aquello que van a necesitar para lo que sigue? Esto permite monitorear el progreso de los estudiantes en cuanto a los aprendizajes logrados. Esto es muy importante porque de acuerdo a los mapas de progreso nos van a decir cuáles son las necesidades de nuestros niños. Y aquí vamos a ver, cuando nosotros hacemos el plan anual, qué es lo que en forma colegiada con nuestras compañeras y compañeros de labor vamos a considerar. Por ejemplo, en la programación anual vamos a poner los datos informativos. ¿A qué UGEL pertenece la institución educativa? ¿Qué institución educativa es? ¿Qué ciclo o grupo etario, grupo de edad estamos trabajando? ¿Qué sección? ¿Es estimulación temprana? No. ¿Es para educación inicial? ¿Qué grupo de edad? Sección 5 años, 3 años, 4 años, 5 años. El nombre del director o directora, el nombre de la docente y el total de alumnos. ¿Cuál es la carga pedagógica que tenemos? ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? La descripción general, un diagnóstico del grupo y contenidos temáticos. La organización de las unidades didácticas. ¿Con qué grupo vamos a trabajar? ¿Con qué edad? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué contenidos temáticos vamos a trabajar durante el año? ¿Cómo estamos organizando las unidades? ¿No? ¿Cómo se llama cada unidad? En la planificación de largo plazo, acá hay una planificación del 2020. Es para la Institución de Educación Inicial 623. Descripción general, o sea, el diagnóstico del grupo, edad,
contenidos temáticos. Acá hay el grupo de niños del aula de 3 años. Vamos a ver cuál es el diagnóstico que se da, cuál es la descripción. Ya estamos viendo que el grupo de niños del aula de 3 años se caracteriza por estar ávidos de conocer más de su entorno. Así comienzan a hacer preguntas sobre todos los aspectos que le da curiosidad y van desarrollando habilidades científicas. ¿Cómo empiezan? A tomar conciencia de sus características físicas, de cualidades e intereses. Tienen dificultad para interactuar entre sus pares, para cumplir acuerdos, para practicar hábitos saludables, reconociendo su importancia, así como aquellos referidos a compartir habilidades colectivas y la buena convivencia. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién tiene una experiencia de aula con niños de 3, 4 o 5 años? A ver, Mis, Levanté mi manito. buenas noches. Catherine, buenas, dime. Después que hable mi compañera, Miss, creo que hay otra compañera que está hablando. Después de ella hablo. A ver, Sigue, compañera. Mis, buenas noches. hola, mi amor. Mis, buenas noches. Buenas, mi amor. Bueno, lo que aquí de la descripción de 3 añitos, los Sí, niños son bien curiosos en preguntar las cosas, para qué sirven, por qué está ahí, ¿no? bien. Y como también cuando a veces estamos ahí con los niños hablando de, por ejemplo, de matemática, ¿no? Contando objetos, cosas, animales, ya ellos también empiezan a contar de, mis, tengo unos animalitos que es grande, por ejemplo, mi perrito es grande, ladra, el otro pequeñito y empieza a hablar ya, no, misita, yo tengo un pollito pequeñito, o sea, ellos empiezan ya, o sea, a salirse del tema, misita. Pero Y participan, es importante. sí, participan, mis. Y en esas, o sea, son bien, curiosos, curiosos son. Preguntan de todo y ellos quieren saber de todo. Eso es bueno, Claro, muy bien, aunque pequeñito. muy buena intervención. Muy bien, eso es muy importante. No importa lo que digan, pero lo importante es que se acostumbren a participar. Lo importante es que se acostumbren a intervenir, porque uno que interviene ya los demás se animan. Cuando uno hace una pregunta, igual nos pasa a los grandes. ¿No se han dado cuenta que cuando yo pregunto, nosotros nos estamos conociendo recién, pero sin embargo, tengo una característica que engancho rápido yo con los alumnos en las universidades donde he estudiado también? Por eso que María Esther, nos conocemos pues años, somos amigas de años, ¿no? Entonces me dijo, oye, tengo un problema. Y ya le digo, no tengo problema, ¿no? Y entonces es la razón por la que estoy acá. ¿Qué me dice Caterín? Caterín Mendoza. A Sí, ver, buenas noches, Miss. hola Sí, mi vida. quería comentar que, por ejemplo, si nos enfocamos en los de 3 años, como comentaban, ¿no? Son curiosos, pero hay que tomar en cuenta que ellos vienen de una transición de casa al colegio por primera vez. Entonces, de repente los Bien, primeros días, ¿no? Las primeras semanas, por eso hay un proceso de adaptación. Ellos sí, en su momento primero son medios tímidos, algunos hasta lloran para entrar, los papás los están acompañando un tiempo, ¿no? Por eso que en la sí, descripción la profesora pone que son curiosos, ¿no? Están ávidos de aprender también, porque como están en cero de la casa que han vivido encerrados con mamá y papá, van a un mundo sí, nuevo donde hay un montón de cosas nuevas que aprender, amiguitos, niños de su edad para compartir. Entonces, ellos sí, ya es comienzan cierto. ahí a soltarse, ¿no? A Sí, hacerse un poquito más autónomos, se podría decir. Ese es el sí, sí, primer sí. paso.
Ujú. En el caso de los de 4 años, por ejemplo, ya tienen una pre-base, se puede decir, ¿no? Porque ya pasaron por 3 añitos, están en esa transición de ya salir, están en medio, porque el próximo año ya van a 5 añitos. Ellos ya yo creo que están un poquito más afianzados en el jardín, ya no lloran para entrar, por ejemplo, ¿no? Ya inclusive Claro, en irse al colegio, ay, me está rogando para llevarlo, que no lo lleve tarde, dicen las mamás, porque de verdad, los sí, 4 años, yo tengo experiencia con 4 años el año pasado, y sí, de sí, verdad ellos sí. son los que lo motivan a la mamá. Apúrate, mamá, cocina temprano que voy a llegar tarde. Entonces ellos están inclusive más motivados en ir al colegio a aprender. Hoy día aprendí esto, jugué con mi amiguito y como se cuentan, ellos cuentan más inclusive, como ya, o inclusive en casa cuentan a los papás también. Tengo mi amiguita que acá que trajo hoy día en la lonchera. Entonces son un mundo. Y ya los de 5, haciendo la experiencia así cortita de cada uno, los de 5 ya se puede decir que ya tienen la experiencia, ¿no? Siempre y Sí, cuando hayan sido niños que los han llevado desde 3 y 4, porque también he tenido casos este año que estuve los primeros meses con niños de 5 años, de que hay sí, niños que no los han llevado al colegio durante 2 años claro, y recién los sí. están llevando 5 años. Y se nota el cambio, Es se un nota choque bastante. para ellos, es Exacto, un es choque bien notorio el cambio fuerte. Y de yo un les digo niño una de cosa, 3 años yo les a un cuento niño que algo. recién lo ponen. Yo Eso mismo, estaba gracias. trabajando, de nada, excelentes participaciones. Oigan, yo les cuento una cosa, yo he estado trabajando, yo soy maestra de primaria, pero soy especialista en inicial y he tenido oportunidad de reemplazar a una amiga en un centro de estimulación temprana con niños, con madres incluso que están todavía en gestación y también niños que van con sus madres de 0 a 2 años, de 4 meses, de 3 meses, bien chiquititos. Pero ellos vieran cuando salen, cuando entran a jardín, cuando entran a educación inicial, ellos, pero se pasean, ¿ah? Porque como han tenido la experiencia de la adaptación desde bien chiquititos, desde bien bebitos, para ellos el mundo es suyo. Les hace mucho, mucho bien. Y es cierto, cuando están, así como ustedes dicen, cuando están encerrados, tienen mucha dificultad para relacionarse con sus padres, tienen dificultad para cumplir acuerdos y practicar hábitos saludables. Tienden a ser a veces agresivos y uno se da cuenta en el comportamiento de los niños. Y yo les digo, por ejemplo, en este centro por Pamplona, donde yo he estado yendo a comienzo de año, he reemplazado a una amiga como 3 meses, los chiquitos y las madres ahí se relajan, aprenden, se adaptan, hacen amigos, las madres se hacen amigas también, entre ellas se cuentan tantas cosas que les toca vivir en sus hogares con la pareja. Algunas han sido abandonadas desde que la pareja se enteraban de que ellas estaban esperando bebé y todo lo demás, ¿no? Pero parece mentira, pero las heridas se sanan mucho cuando uno tiene con quién compartir las experiencias. Y eso nos pasa a la gente de todos los tamaños y con mayor razón a los niños que están pues aprendiendo a vivir recién, ¿no? Y lo que ustedes dicen es totalmente cierto. Entonces ahí ellos aprenden a practicar hábitos saludables, reconocen la importancia que tienen ellos y la importancia referida a compartir actividades colectivas y también aprenden sobre la buena convivencia. Por otro lado, los niños son curiosos desde bien chiquititos. A los 3 años, por el nivel de desarrollo que han alcanzado, ya pues empiezan a utilizar diversas formas para comunicarse. Ese es cuando están entrando a la educación inicial, al jardín. Sobre todo cuando han pasado por centros de estimulación temprana, estimulación oportuna, les va muy bien, les cuento. Les va muy, muy bien porque ya están adaptados a cumplir consignas, adaptados a relacionarse, a interactuar con los demás. Y las madres también. Ellas mismas se dan cuenta cómo mejoran, cómo descansan del estrés del hogar, porque no existe un mundo sin problemas. Pero en cuanto tú tienes cómo compartir esos problemas, seas grande, chico, de la edad que sea,
Eso te va a ayudar a que tu adaptación al mundo sea mucho mejor, sea con anestesia. Por eso que los niños de 3 años, por el nivel de desarrollo que han alcanzado, empiezan a utilizar diversas formas para comunicarse mejor a través de la palabra, los gestos, las expresiones artísticas. También desarrollan nociones utilizando expresiones matemáticas para ubicarse y ubicar objetos de su entorno. ¿No es cierto? Vamos a ver qué sigue. Gracias, muy valiosas sus opiniones. Aquí la profesora les pide que redacten una descripción general de manera individual, donde estén. Y quienes no están trabajando, préstense entre ustedes, pues, porque lo importante es que ustedes aprendan y de la que ya tiene la experiencia de estar trabajando, puede aportar a su grupo, a sus compañeras, una valiosa ayuda, que eso les va a quedar y les va a ayudar, ¿no es cierto? Les va a ayudar muchísimo. Vamos a ver acá. La planificación anual debe ser realizada de forma colegiada. Ya nosotros hemos visto acá cómo se reúnen, ¿no es cierto? Y cómo es los procesos para formular la programación anual. Cómo empiezan con los datos informativos, la UGEL, la institución educativa, el ciclo, el grupo de edad, la sección, el nombre del director o directora, el nombre del docente, la carga pedagógica, que es el total de alumnos, cuántos hombres, cuántas mujeres, la descripción general, qué es el diagnóstico del grupo, los contenidos temáticos, la organización de las unidades, ¿no? Y acá vamos a ver, debemos tener en cuenta que se realiza de forma colegiada con una reflexión colectiva de directores y docentes. ¿Y qué hacen? Deben tener claridad en los aprendizajes que deben alcanzar sus estudiantes por grado y ciclo. ¿Y cómo lo hacen? Teniendo en cuenta los mapas de progreso, las rutas de aprendizaje, donde está todo lo que nosotros tenemos para enseñar. En la descripción general se debe señalar lo que se espera que aprendan los estudiantes al finalizar el año, que se conoce con el nombre de aprendizajes esperados, teniendo como el nivel de desarrollo de la competencia, que dónde está, lo encontramos en los mapas de progreso. Y las unidades didácticas se plantean en la planificación anual, que debe estar organizada en función de situaciones significativas que se plantean a partir de situaciones que se dan en el aula. No hay dos aulas ni dos grupos de alumnos iguales. Cada grupo de alumnos tiene sus peculiaridades. Entonces, por eso es muy importante conocer a nuestros niños y poder trabajar con ellos. Los títulos de lo que nosotros hacemos en la programación anual y cómo organizamos las unidades de aprendizaje debe ser con títulos que deben ser muy comunicables, muy entendibles. Además, deben ser motivadores para los estudiantes y debe sintetizar el producto de la unidad. ¿Cuál es el resultado? Que como haber trabajado la unidad, nosotros esperamos, ¿no es cierto? También debemos seleccionar y organizar las competencias y las capacidades de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y al tiempo que requieran para desarrollarse. ¿Cuánto necesitamos para, para organizar y seleccionar las capacidades? ¿Y qué tiempo necesitan para desarrollar? ¿Cómo las desarrollamos? Porque no todas las competencias y capacidades necesitan el mismo tiempo y a veces nos damos cuenta que no hemos tenido en cuenta las necesidades de los estudiantes. A veces nos hemos quedado en la mitad de tomar en cuenta las necesidades y después hemos programado sin darnos cuenta que nos estamos olvidando algún aspecto.
Por eso en cada unidad se pueden elegir una y más competencias de las áreas curriculares. ¿No es cierto? Quiero para la programación anual em, pedirle algunos comentarios. ¿Qué significa que los títulos sean comunicables, que sean motivadores y que sinteticen el producto de la unidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Profesora, buenas noches. Hola, Miriam. Me parece con respecto a la sesión, ¿no? De que los títulos sean atractivos cuando Sí, nosotros los planteemos a nuestros niños, ¿no? En este caso son de inicial, sí, ¿no? Motivadores para que el niño tenga interés constantemente en su aprendizaje, sí. Por ¿no? De esa ejemplo, manera, por ejemplo, puede ser, ¿no? Una clase en este mes es en Navidad, por ejemplo, ¿no? Puede ser sí, un título motivador. eh, Preparo mi corazón para la llegada de Jesús. claro, muy bueno, claro, sí, Gracias. sí. También podría ser celebro la Navidad con mis padres o con mi familia, ¿no? Pero yo creo que eso de preparo mi corazón para la llegada de Jesús está mucho mejor. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra intervención? A ver, pienso que ustedes van a ser profesoras bastante motivadoras, que tienen esa chispa que hace falta para que el maestro sea, pues, de verdad, a los alumnos, ¿no es cierto? Es sumamente importante que el maestro tenga llegada a los alumnos. Si el maestro no tiene la verdadera llegada, entonces es pero en el ámbito educativo es un conjunto, ¿no es cierto?, de esfuerzos, un conjunto de habilidades, ¿no es cierto? De habilidades que se pueden desarrollar para actuar con eficacia, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si podemos buscar algo más. Yo quería pasarles un video, pero no lo veo. Planificación curricular. Vamos a ver algo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro elementos. ¿Cuáles son? El profesor, el estudiante, el contenido, ¿no es cierto? El contenido y las variables ambientales. Y tenemos en cuenta las características del aula y escuela cuando tenemos en cuenta las variables ambientales. Tiene que ver con las realidades en las que nosotros nos desempeñamos. Cada uno de estos elementos influye en mayor o menor grado dependiendo de la forma que se relacionan en un determinado contexto. La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia o aprendizaje, que es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. El aprendizaje, ¿qué nos dice Piaget? Dice que es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, manipulando objetos,
relacionándose con otras personas, va a generar o a construir un conocimiento, modificando de manera activa los esquemas de conocimiento del mundo que lo rodea, captando conocimientos, o sea, captación cognitiva. Skinner, Lev Vygotsky, Bandura y Howard Gardner nos brindan muchos aportes a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con sus teorías formuladas, hoy en día podemos contar con estudiantes que construyen sus propios esquemas de conocimiento y comprensión. El aprendizaje se concibe como una adquisición de conocimientos, ¿no es cierto? Mediante el estudio, el ejercicio de la experiencia. En el caso de nuestros niños, más que con estudio, con experiencias, ¿no es cierto? Aprenden a relacionarse con los demás, aprenden a hablar, por ejemplo, copiando los ejemplos que aprenden de sus padres o con otros niños también. Este es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la instrucción, el razonamiento, la observación. El rol del maestro no es proporcionar información, no, es controlar y controlar, no es solamente dar información y controlar la disciplina, sino que es mediador entre el alumno y el ambiente. Es lo más importante. ¿Quién es el protagonista del aprendizaje? El alumno. El protagonista del aprendizaje es el alumno. Lo primero es definir una concepción de la enseñanza. Sencillamente, el conjunto de significados especiales que los profesores le dan a un fenómeno. Por ejemplo, la enseñanza y el aprendizaje. Estos conceptos van a guiar la interpretación y la acción del docente. Eso lo dice Feijas 2010 en la página 1, el 19 de febrero. Cuando se habla de educación, es una técnica de enseñanza, es un tipo de acción concreta planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y sus estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, ejemplos de aprendizaje. Los ejemplos más habituales son las preguntas guías. Aquellas preguntas que hay en las guías de estudio y los ejercicios para autoevaluación, que están en muchos textos docentes y que se alcanzan al principio o al final de cada tema. Cuando se alcanzan al principio son una motivación, cuando es al final es como una autoevaluación, a ver qué tanto aprendieron. Y las preguntas y ejercicios propuestos en clase o en los textos, método de enseñanza que todo profesor debe conocer. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida Flickback Classroom, el aprendizaje basado en problemas, el designing thinking o pensamiento de diseño, la gamificación, el aprendizaje basado en el pensamiento thinking based learning, el aprendizaje cooperativo y el método Montessori, ¿no es cierto? Piaget dijo que había 4 factores de maduración biológica de la actividad. La maduración biológica, la actividad, la experiencia social y el equilibrio. Estos factores interactúan para influir sobre los cambios de pensamiento y según Piaget, nuestro desarrollo cognitivo está influido por transmisión social o el aprendizaje de los otros. Claro, esto no solamente lo dice Piaget, también lo dice Vygotsky. Nadie es capaz de aprender solo, siempre aprende en conjunto con la influencia del otro. Puede ser de una persona que sabe más, que es una persona mayor, o también con los padres. Influyen también la actitud, la motivación, la voluntad,
las relaciones personales y la organización. Por lo tanto, hay factores que influyen en el aprendizaje. El factor cognitivo, el factor afectivo y el factor ambiental de organización del estudio. El aprendizaje operante de Skinner. Para Burroughs, Frederick Skinner, de 1904 a 1990, el aprendizaje es el resultado de una acción del organismo que se refuerza por estímulos externos. Claro, nosotros no aprendemos si no hay el estímulo externo de la enseñanza del maestro y el poder compartir eso con nuestros padres. Nosotros algo que no entendemos, inmediatamente decimos, oye, ¿tú has entendido esto? ¿Cómo es que era? Ay, no lo he entendido. Buscamos quién lo ha entendido, ¿no es cierto? Esos son estímulos externos. Con el refuerzo se puede aprender conductas deseadas mediante el castigo eliminar un comportamiento no deseado. Las diferentes teorías educativas, el conductismo, cognitivismo, constructivismo y más reciente el socioconstructivismo, del que nos habla el ruso, ¿no es cierto?, Lev Vygotsky. Estos han desarrollado postulados básicos sobre cómo realiza el proceso de aprendizaje, la relación entre el profesor y el alumno, que es sumamente importante. Si hay una relación de conflicto entre el profesor y alumno, entonces el aprendizaje no va a ser tan fluido. Entre los alumnos también tiene que haber una relación fluida y de ayuda. La forma de transmitir la información, la forma de procesarla va a variar de acuerdo con estos factores. Aportaciones de las principales teorías del aprendizaje son muy importantes. Un recorrido por la teoría de Piaget permite a cualquier profesor conocer cómo evoluciona la mente de los alumnos. Tiene que ver mucho la edad, ¿no es cierto? La epistemología genética aporta una visión innovadora de cómo se construye el conocimiento. El estudio científico del aprendizaje se inicia con rigor en los albores del siglo XX y entre los principales conceptos y teorías del aprendizaje está el conductismo, la psicología cognitiva, el aprendizaje social, el constructivismo social, el aprendizaje experiencial, el acondicionamiento, ¿no es cierto? Es sumamente importante. El curso plantea el cambio de papel del docente en la educación a distancia y destaca su función de mediador del proceso educativo con sus estudiantes para lo que se tiene que planificar el desarrollo de actividades y tareas. Para eso es pues la planificación. ¿Qué cosa es lo que vamos a llevar a cabo? Y ahora que hay el entorno a distancia, con mayor razón, motivar y facilitar experiencias de aprendizaje. El rol del docente, no sé, no se me vaya a pasar la hora. Faltan 5 minutos. El rol del docente y estudiante en la educación virtual. El tutor Miss, virtual, sí, disculpe, no está compartiendo ninguna pantalla, no podemos leer o ver lo que usted está diciendo, o no está no te compartiendo. creo. Sí, está Sí, no, compartiendo. estamos viendo solamente sus carpetas nada más. Ay, qué barbaridad. Ahora, No, Miss, no, ahora sí, ahora sí, ahora, sí. ah, oigan, un favor, claro que no van a llevar conmigo porque yo estoy simplemente de reemplazo, pero Ujú, cuando ocurra eso, avísenme inmediatamente, cosa que yo le pongo al remedio. Yo creída que estaban leyendo junto conmigo. ujú. Ya, Miss, ahora sí lo podemos ver, gracias. Ya, mi vida, gracias por avisarme. El rol del docente y el estudiante en la educación virtual. El tutor virtual es un facilitador en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un mediador
Es un motivador y es un motivador permanente. Es un dinamizador y un guía de las diferentes fuentes de información en un ambiente virtual. El rol del docente, según Freire, ¿cuál es? El docente es constructivista. Eso nos dice Pablo Freire. Su papel es ser modelador, coordinador, facilitador, mediador, participante. Tiene que conocer los intereses del estudiante y sus necesidades. Claro, si uno no conoce eso, es como arar en el mar. No va a tener llegada y a los alumnos no les va a interesar para nada. No les va a interesar. Y no porque no les interese aprender, sino que en realidad no está dando en el clavo, como se dice, porque no tiene en cuenta esto, no está conociendo, ¿no es cierto?, los intereses y necesidades. Esto es bien importante. No está conociendo los intereses y necesidades de los alumnos. El tipo de concepción del lenguaje que necesita un docente con la finalidad de ser congruente con los propósitos de su asignatura es emplear un lenguaje que sea amigable, técnico, ¿no es cierto?, educado y que utilice de forma eficiente todos los elementos que constituyen la comunicación. ¿Para qué? Con la finalidad de que el estudiante aprenda. Eso es muy importante. ¿Qué pasa si el docente utiliza un lenguaje que es recontra rebuscado? Todo el mundo se queda en la luna. Y no es porque le falte inteligencia, sino porque al profesor le falta didáctica. ¿Cómo se le va a ocurrir dar un lenguaje demasiado rebuscado cuando todo lo que enseñe le va a parecer demasiado difícil al estudiante y lo va a desanimar? Hay dos clasificaciones de estilos de aprendizaje estudiadas, la sensorial y la de Colt. Debemos recordar que el estilo que tiene una persona para aprender resulta una combinación de diferentes factores. El factor cognitivo, el factor afectivo y el factor psicológico, ¿no es cierto? Y ahí nos quedamos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero no haberlos cansado demasiado y me quedé con la gana de pasarle una película, pero la verdad es que no la encontré, se me perdió. Mucho gusto de haber estado con ustedes en esta clase y hagan lo que la maestra les está pidiendo. Creo que es hacer una descripción, algo así. Miss, nos va a ¿Ya? mandar ese PPT, ¿verdad? Claro que les voy a mandar. Sí, Ya, gracias, sí. Miss. Muchas gracias. Ha sido un enorme gusto. Un besito a todas. Que les vaya muy bien. Gracias, Miss, por su clase. Gracias. Gracias, buenas Gracias, bendiciones. Hasta Gracias, luego. Miss. Hasta Gracias, luego. Miss. Me saludan a su profesora María Esther en la siguiente clase.